Duoc UC, sede Puente Alto. Bienvenidos, mi nombre es Cristian Rodríguez, director de carreras de la Escuela de Construcción de sede Puente Alto. Hoy estamos con Jaime Eriksen de la empresa Arup, una empresa líder a nivel mundial con proyectos en más de 140 países. Hoy específicamente Jaime nos contará acerca del diseño y construcción de un light rail, tren ligero en la ciudad de Gold Coast en Australia. Antes de comenzar, quisiera destacar que Jaime es el líder de la oficina a cargo del diseño y velar que se construya de acuerdo a lo proyectado. Finalmente, recalcar que esta charla está siendo transmitida directamente desde Australia para todos nuestros alumnos y docentes de la Escuela de Construcción de Duoc UC. Ahora le damos una cordial bienvenida a Jaime Eriksen. Gracias, Cristian. Voy a mostrar mi pantalla. Comenzamos. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Para mí son buenos días aquí. Yo estoy en la Gold Coast, en la Costa de Oro, en Queensland. Aquí son las 9 de la mañana del día jueves. Hoy les voy a entregar una charla sobre las obras de infraestructura de Gold Coast Light Rail, más conocido acá como el J-Link. Pero primero, un poco de mí. Mi nombre es Jaime Eriksen. Nací en Chile, pero llegué a Australia cuando tenía 3 años. Soy ingeniero civil de la RMIT University en Melbourne, graduado en el 2004. A principios de mi carrera, trabajé para varias organizaciones de obras públicas hasta que empecé a trabajar para la Arup. Arup es una empresa independiente de diseñadores, planificadores, ingenieros, arquitectos, consultores y especialistas técnicos. El primer proyecto que hizo Arup, el mismo fundador de la compañía, en Australia fue el Sydney Opera House, que ven en la pantalla. Es un ícono de la infraestructura mundial. Mi carrera dentro de la Arup se fue evolucionando dentro del espacio de infraestructura como ingeniero estructural de puentes y caminos, y en el año 2010 tuve la oportunidad de venir a Brisbane, después a la Gold Coast, a trabajar en uno de los proyectos más grandes de Australia, Gold Coast Light Rail. Hoy guardo 2 cargos. Soy el líder de la oficina de la Gold Coast y soy el líder de negocios de ferrocarril para el estado de Queensland. La charla la he dividido en partes. Primero voy a dar una introducción al proyecto. Después vamos a ver cómo se realiza un proyecto de este tipo, con una breve explicación de las fases de planificación y de licitación. Y luego pasaremos a la fase entretenida del diseño y construcción, a través de 3 casos de estudio. Y terminaremos con la fase de operaciones. Gold Coast Light Rail, el J-Link, es un sistema de tren ligero compuesto por una sola línea de aproximadamente 20 kilómetros con 19 estaciones. Esta línea sirve de columna vertebral a lo largo de la costa de norte a sur, conectando áreas de importancia de la ciudad a la línea de ferrocarril que conecta Gold Coast con la capital del estado, Brisbane. Este proyecto transformó la ciudad con un impacto positivo al reducir la congestión de las calles y en el aumento del uso del transporte público. El sistema es un sistema de calidad mundial que permite la mejor calidad de conducción para el pasajero. El vehículo es un Flexity 2, fabricado por Bombardier, hechos en Alemania y transportados a Australia por barco. El vehículo tiene una velocidad máxima de operación de 70 km por hora y una capacidad de 309 pasajeros por vehículo. Ahora vamos a ver brevemente cómo se inicia un proyecto de este tipo. El proyecto empieza por una evaluación de necesidad de un esquema para la ciudad con respecto a la congestión y el movimiento de gente, considerando el origen y destino. Para esto hay que entender lo siguiente. Gold Coast es la 6ª ciudad más grande de Australia, fuera de las ciudades principales, Melbourne, Sydney, Brisbane, etc. Hoy tiene más de 620.000 habitantes y se proyectan más de 1 millón de habitantes en el año 2041. Es un lugar atractivo para gente de la tercera edad, retirada y turistas internacionales y nacionales por otro lado.
Incluso al fin del año escolar, los chicos secundarios del cuarto medio hacen una celebración de fin de año en Surfers Paradise que dura una semana. Todo esto nos resulta en un alto uso de automóviles privados que congestionan las calles durante las horas puntas. Se investigaron los medios actuales del transporte, el bus que corre a lo largo de la costa, y se dio a entender que la Gold Coast tenía un bajo uso del transporte público. Esto estaba relacionado a la baja calidad de lo que se llama la experiencia del uso del modo. El bus es duro, es bruto, no es adaptable a las necesidades de los usuarios. El bus comparte la calle con autos privados y no tiene prioridad en las intersecciones, y por eso es muy lento el viaje. Entonces, se comenzó a generar soluciones prácticas para mejorar la situación. Esos estudios confirmaron que un sistema comprobado de modo light rail en un corredor o un pasillo separado sería una buena solución y se tendría que hacer por fases, empezando por las áreas más necesitadas que conectan centros claves de la ciudad. En este caso, fue conectar el hospital universitario con Southport, que es el centro comercial de la Gold Coast, con Surfers Paradise y Broadbeach, que son centros turísticos, incluyendo el casino, The Star, la Estrella. La segunda fase conecta la ciudad con el sistema pesado de ferrocarril que va hasta Brisbane. Fase de planificación. La fase de planificación es la fase donde los estudios económicos comprueban que el sistema modo light rail es el más adecuado con una alta relación costo-beneficio para aprobar la inversión del proyecto y adquirir fondos para realizar el proyecto. En este caso, fue una mezcla de fondos públicos y privados, donde una franquicia hizo un contrato con el gobierno y ocupó sus fondos privados para realizar el proyecto. A cambio, obtienen los derechos a las ganancias del uso del sistema por los pasajeros. La franquicia también tiene la responsabilidad de mantener el sistema durante el periodo indicado, en este caso, 30 años. Más importante, debe mantener la función del sistema y el horario de los trenes. En este caso, la fase de planificación duró 3 años para obtener los fondos públicos y privados. Después de la fase de planificación, viene la fase de licitación. Esta fase es relativamente corta para mantener el progreso del proyecto. Dentro de un año, el gobierno llamó a expresiones de interés y a presupuestos finales para licitar el proyecto. El equipo ganador fue Goldling, con sus asesores. Por un lado, tenemos la compañía constructora y por otro lado, tenemos la compañía de operaciones y mantención para los 30 años de contrato. Arup fue contratada por la compañía constructora como diseñadores para la infraestructura civil del proyecto. Algo que destacar, es la norma aquí en Australia que las compañías constructoras tomen el liderazgo de proyectos de infraestructura, no al revés. Yo en ese tiempo vivía en Melbourne y tuve la oportunidad de ir a Brisbane a trabajar como líder de puentes durante la fase de diseño y luego pasar al equipo de servicios de fase de construcción. Una cosa que aprendí durante todo este tiempo fue que aunque las actividades son independientes entre el diseño y la construcción, estas fases son codependientes para el éxito. Esto lo vamos a ver un poco más abajo. La primera fase de Gold Coast Light Rail incluyó 13 kilómetros de infraestructura de Southport a Broadbeach, por el corazón de Surfers Paradise. Contiene 16 estaciones. Usa 14 vehículos hechos en Alemania y transportados en Australia por barco. Contiene un centro de control y un taller de mantención. 7 puentes fueron construidos. Y el sistema se integró al sistema de señalización de las calles, cruzando 42 intersecciones. El tiempo de construcción fue de 3 años, desde julio del 2011 hasta julio del 2014, con un costo total de 1,2 billones de dólares australianos. El proyecto fue dividido en 5 zonas, para así gestionar bien el progreso del diseño y construcción de forma paralela con equipos dedicados a cada zona.
Ahora vamos a ver 3 casos de estudio de diseño y construcción de la infraestructura para el sistema dentro de la zona 2. Primero, vamos a ver el viaducto de Smith Street, autopista. Después, veremos los desafíos del diseño y la construcción del viaducto que se aproxima al taller de mantención y el depot. Al final, veremos la construcción de la vía del tren ligero al medio de una calle en una área residencial. Caso de estudio 1, Smith Street. Smith Street es una autopista de baja velocidad que conecta la ciudad de Caucus con la autopista principal de Queensland. El viaducto de Smith Street es una estructura de 370 metros de largo compuesta por 11 tramos de 31 metros cada uno. En 2 de estos tramos pasa por sobre la autopista Smith Street, como se puede ver en la foto. Ahora veremos cómo se realizan las especificaciones del diseño dentro de la fase de construcción. Tengo entendido que esta página ha sido compartida para que ustedes puedan usarla como referencia para que puedan seguir las fases de las que vamos a hablar. Desde las fundaciones, abajo hacia arriba, tenemos pilares de 1200 milímetros de diámetro que forman fundación del puente. Estos van anclados a la roca firme y terminan al salir a la superficie natural. De aquí seguimos con columnas circulares de 1000 milímetros, de 1 metro de diámetro. Encima de las columnas se construyó un cabezal y sobre el cabezal van montadas vigas pretensadas, prefabricadas, que sostienen la infraestructura de los rieles para el tren. Veamos estas fases en más detalle. Para construir los pilares, se usa una máquina de excavación para remover el material blando hasta llegar a la roca. Al llegar a la roca, se cambia la broca por una punta con dientes, por una con punta de dientes, con una con punta con dientes de diamante para comenzar a excavar y remover la roca. Se instala una camisa de fierro, que es como una manga, para que no se caiga el material blando adentro de la excavación. Esta camisa también sirve de protección para la superficie del concreto para aumentar el nivel de durabilidad. Después se instala la armadura para el pilar, que es prefabricado e instalado con grúa dentro de la camisa de fierro. Como pueden ver en la foto, en este caso el diseño utiliza 14 barras de 32 milímetros, de 3,2 centímetros, de diámetro. Hay que destacar que Australia no es zona sísmica, y es por eso que nuestros criterios de diseños incorporan una fuerza mucho más baja en magnitud que lo que se requiere en zonas sísmicas. Si alguno de ustedes han visto fundaciones de puentes en Chile, por ejemplo, la cantidad de armadura es mucho más alta para combatir las fuerzas sísmicas en la estructura. Con la armadura ya instalada, el pilar queda listo para la última inspección para instalar el hormigón. El hormigón es instalado usando un camión bomba. A la vez se toman muestras del hormigón. Estas muestras, después de 28 días, se aplastan bajo una compresión uniforme para comprobar que después de 28 días el hormigón haya fortalecido lo necesario para seguir con la próxima fase de construcción. La construcción de las columnas es similar. Se instaló el encofrado de fierro, que esta vez se remueve cuando la columna ya haya fortalecido lo necesario. Se instala la armadura prefabricada usando una grúa y se instala el hormigón, de nuevo tomando muestras para después hacer una prueba de compresión mínima. Estas muestras típicamente se hacen a diferentes tiempos, a 7 días, a 14 días y a 21 días, para verificar las propiedades del hormigón y asegurar que no haya sido muy rápido el proceso de fortaleza, porque puede resultar siendo muy rígido y frágil, y no obtiene la elasticidad y tiende a quebrarse con impactos. El encofrado se mantiene por 28 días o hasta cuando el hormigón haya logrado una fortaleza suficiente para que la columna sea autosostenible. Esta variedad al diseño lo aprobaba yo, como ingeniero de diseño en la fase de construcción. Cuando la columna ya haya logrado la fortaleza necesaria,
se instala un andamio alrededor de las columnas para tener una plataforma de trabajo. La armadura prefabricada se levantan con grúa y es instalada sobre las columnas. Después se pone el encofrado que le dará el molde preferido al hormigón. Los moldajes para estos cabezales fueron construidos por una compañía que hace piscinas de fibra de vidrio para poder lograr las curvas necesarias acorde al diseño de arquitectura. Después que la armadura y el encofrado está instalado, se instala el anclaje para los postes de electrificación del sistema. También se instala la armadura para los pedestales, para las vigas, y para el pedestal para el plato de restricción de movimiento del puente. Luego, se hacen las revisiones e inspecciones finales y se instala el hormigón usando un camión bomba. Con los cabezales ya construidos, se pueden instalar las vigas. Las vigas son de hormigón pretensado, prefabricado. Estas normalmente son prefabricadas 60 días antes de ser transferidas a sitio. En este caso, las vigas eran de 31 metros de largo, 1,5 metros de alto, con un peso de 55 toneladas cada una. Antes de transferir las vigas, se implementa una gestión de tráfico para desviar la autopista. Cuando ya el sitio está totalmente tomado, se preparan en posición las grúas. Para levantar las vigas, se ocuparon 2 grúas móviles portables de 250 toneladas de capacidad. Veamos un video del levantamiento de las grúas. Aquí se pueden ver las columnas y los cabezales ya construidos, listos para recibir la instalación de las vigas. Aquí podemos ver las maniobras de levantamiento. Las vigas vienen a sitio desde la fábrica en un camión con escolta por ser una carga sobredimensionada. Noten que el camión no es un camión con remolque continuo, sino es un remolque chico que sostiene el otro lado de la viga con un estilo de patín. Llega a sitio y hacen los amarres con ganchos de fierro conectados a lazos que son anclados dentro de las vigas, diseñados para levantar las vigas en forma vertical o en ángulo de 45 grados. Mientras todo esto pasa, pueden observar que no hay tráfico en la calle. La gestión del tráfico fue importante porque la calle es una calle principal que entra a la ciudad de la Coulthurst y hubo que desviar el paso vehicular para instalar las vigas. Es por eso que esta operación típicamente se hace de noche cuando hay menos vehículos en la calle. Una por una, las vigas son instaladas y aseguradas para evitar el movimiento de las vigas y para que no haya problemas de rotación de las vigas. Las vigas exteriores vienen con un sistema de barrera de seguridad ya instalada que protege a los trabajadores en la próxima fase, cuando se construye la losa por sobre las vigas. El progreso es de 2 tramos por noche. Son 8 vigas instaladas. Cuando ya está todo asegurado, a los cabezales se cierra la obra. Las vigas vienen con armadura expuesta. Esos lazos que se ven en la foto son anclaje para la losa que va por sobre las vigas. La armadura para la losa es amarrada a estos anclajes para asegurar la juntura monolítica. Esta losa sirve de amarre para que las fuerzas del tren sean distribuidas uniformemente por la estructura. Esta losa de hormigón armado es de 250 milímetros de altura. El canal de concreto que se ve en la última foto a la derecha es para los cables de alto voltaje, para la electrificación del sistema. También van aquí separados los cables de telecomunicación. Típicamente, se instala una losa por día y se cura con plásticos y acelerantes adecuados para controlar y prevenir las roturas de la superficie. Cuando las losas del puente entero ya están listas, se instalan zócalos de hormigón prefabricado
que sostienen los sujetadores para los rieles. Los rieles son transportados a sitio en pedazos de 12 metros de largo. Son sobrepuestos sobre los zócalos y se juntan con una soldadura aluminotérmica. Se ponen a nivel y se ajustan. Después que la infraestructura esté completamente instalada, se instalan las terminaciones, incluyendo las barreras de protección peatonales, los cables de electrificación y los servicios de comunicación, de agua, lo que sea necesario. Ahora pasaremos al segundo caso de estudio, el viaducto depot y el depot. El depot es lo que nosotros llamamos el taller de mantención y donde se guardan los trenes fuera de horarios de servicio. Estas dos estructuras son muy similares. El viaducto depot es una estructura de losa flotante sobre pilotes hincados. La estructura tiene 330 metros de largo, contiene 152 pilotes de 550 milímetros de diámetro en forma octagonal. Los pilotes son de hormigón pretensado y prefabricados. Los pilotes fueron instalados a un espacio de 6,2 metros. La losa flotante es de 550 milímetros de altura. Sobre la losa van fijados directos los ajustes para los rieles. El depot también es una estructura de losa flotante sobre pilotes hincados. Esta estructura es de 220 metros de largo. Contiene 352 pilotes de 550 milímetros de diámetro en forma octagonal para la línea principal y 450 milímetros de diámetro en forma octagonal para el taller. Los pilotes son de hormigón pretensado y prefabricado. Los pilotes fueron instalados a un espacio de 10 metros. La losa flotante de este área es de 650 milímetros de altura. Los rieles en el taller son sometidos dentro de la losa, como se puede ver en la foto. Esta área es un vertedero inclinado en desuso. Es común que lugares de desuso sean reapropiados para construir yardas y talleres para guardar y mantener los vehículos. Por el hecho de ser un vertedero, trae un riesgo grande para el diseño y para la construcción. Son más de 400 pilotes los que había que instalar. Para empezar, no había información histórica al respecto a lo que había dentro del vertedero. Podían existir autos antiguos, chasis de camiones, contenedores de transporte de barcos de 15 toneladas. Lo que sí sabíamos que había era material orgánico, que con el tiempo se irá descomponiendo. Este efecto se puede minimizar con compacción dinámica. Los pilotes fueron hincados, que son instalados con una grúa con un martillo, igual al instalar una estaca en el suelo, pero a una escala mucho más grande. Por eso, el control dinámico durante la instalación de estos pilares tenía que ser controlada para no quebrar el pilote en una situación donde se encontrara una obstrucción o algo que impidiera que el pilote siguiera hundiendo. Otro desafío que teníamos era el rozamiento negativo. Al instalar los pilares, se crea una fricción positiva hacia arriba que trata de impedir que entre el pilote al vertedero. Para reducir esta fricción, decidimos taladrar a un diámetro de 400 milímetros hasta llegar a tierra firme o natural por debajo del vertedero. Ya el pilote instalado introducía otro problema de fricción. Esta fricción positiva se convierte en una fricción negativa con el tiempo. Mientras la materia compuesta en el vertedero se va descomponiendo, el vertedero comienza una fuerza de succión. El material agarra el pilote y lo comienza a mover hacia abajo. Esto tampoco pasa uniformemente a través del sitio, sino que puede pasar en una área local, sin saber lo que existía dentro del sitio. Bueno, para combatir esto, llegamos a un acuerdo con la compañía constructora de ponerle una capa de cera a los pilotes para prevenir esta fuerza negativa con el tiempo. El diseño aún considera una fuerza negativa localizada en la losa como modo extra del diseño de la estructura.
El último desafío durante la fase del diseño, ya que habíamos combatido el movimiento vertical, era el movimiento horizontal por el hecho de ser un vertedero inclinado. Logramos minimizar un poco este efecto con el uso de la capa de cera, pero aún no era suficiente. Así que usando modelos estructurales y geotécnicos, logramos cuantificar el movimiento horizontal de la estructura de 6 milímetros a lo largo de la vida de los rieles, 30 años. Para esto, usamos sujetadores flexibles que acomodan un movimiento horizontal de hasta 20 milímetros. Durante la fase de diseño, acordamos con la compañía constructora el uso de un camión hincador de pilotes que podía sujetar un pilote de 30 metros. Como los pilotes eran de 40 metros, fueron empalmados con la primera parte que tuviera 15 metros y la segunda parte de 25 metros. Cuando el diseño pasó a sitio, antes de fabricar los pilotes, hubo un cambio de maquinaria que tenía una capacidad de sostener e hincar de una altura de solamente 20 metros. Tuvimos que rápidamente ajustar el diseño de la fabricación de los pilotes en dos partes que fuera aceptable acorde a la maquinaria. Esto resultó en que la juntura se situara dentro de la fuerza más grande dentro del pilote, fuerza de momento. Como se ve en la pantalla, la línea azul representa la fuerza de momento, una fuerza de flexión del pilote. Mientras más arriba se hacía la juntura, más fuerza tenía que resistir la misma juntura. Entonces, para combatir esto, diseñé yo una juntura mecánica de fierro que recibe las dos partes del pilote. Es una camisa de fierro. Esta capa tuvo que ser fabricada de fierro inoxidable para no tener problemas de durabilidad. Así, los pilotes pudieron ser hincados sin problemas con la maquinaria y sin riesgo de quebrar la juntura y sin problemas de flexión de la juntura. Aquí se ve las dos partes del pilote son macho y hembra. Esta juntura es efectivamente pegada con una resina epoxídica de alta tensión y baja contracción. Con la primera parte del pilote ya instalado, se instala la capa por sobre el pilote ya hincado y la parte de abajo es sellada con silicona para que no se corra la resina. La primera parte del pilote lleva hoyos para recibir las barras de la segunda parte del pilote. Estos hoyos son rellenados con resina epoxídica. Se levanta la segunda parte del pilote con una grúa y se deja caer por sobre el pilote y dentro de la capa metiendo las barras dentro de los hoyos y se mantiene sujetada por la grúa. Al instalar la segunda parte, empieza a correr la resina que sobra de los hoyos. Esto asegura que el hueco sea totalmente rellenado con resina. El resto de la resina después se deja caer por arriba y alrededor de la capa para rellenar toda esta área. Esta resina es rápida de instalar y se seca dentro de 5 minutos por un proceso químico. Entonces, hay que estar atento para no dejar que se seque antes de tiempo. Con los pilotes ya hincados, se instaló una capa de construcción de hormigón blando y se comienza a construir una losa flotante. Primero instalando la armadura, después los rieles que van sometidos dentro de la losa y luego instalando el hormigón con camión bomba. Los rieles, como pueden ver, fueron sometidos dentro de la losa, al igual que la vía en general del sistema, para poder manejar autos por encima de la losa sin dañar los rieles. La cabeza de los rieles queda a 6 milímetros sobre la superficie del hormigón para considerar el desgaste del riel con el tiempo. Aquí podemos ver una serie de fotos del progreso de la construcción de los pilotes hincados, para que vean la magnitud de la obra del taller y la cantidad de pilotes. En toda esta fase de la fundación perdimos 4 pilotes. En 2 instantes, los pilotes tuvieron que ser desplazados para prevenir una obstrucción encontrada, y en 2 instantes los pilotes se quebraron al instalar. Acá tenemos
la primera foto que muestra el terreno de operación antes que empezara el trabajo. Luego, una foto durante la construcción y al fin el taller en operación con los trenes estacionados. Ahora vamos a ver cómo se instala la vía del sistema por el medio de una calle residencial, Queen Street. Aquí podemos ver el régimen general de la calle. La vía va por el centro y a cada lado hay una calle que se mantuvo abierta a lo largo de la construcción con interrupciones mínimas. La vía propiamente tal es diseñada como un pavimento de concreto con bases diferentes para reforzar la fundación de la losa final. Típicamente consiste de una subbase construida sobre una capa subrasante, seguida por la base solamente donde sea necesario rellenar para llegar a un nivel adecuado. Después, una plataforma de trabajo de concreto y luego una losa final. Ahora vamos a ver la construcción desde la capa subrasante. Primero se hace una excavación de formación. Después se instala la base tratada con cemento. Sobre la base se instala un sobresellado. Después que el sobresellado ya esté listo, se hace una excavación para zanja de utilidades o de servicios. Instalar los servicios de telecomunicación y electrificación para el sistema. En la fase 6 se rellena la zanja con arena. Después se instala una capa de hormigón magro sobre el relleno. Después vamos instalando el encofrado para la plataforma de trabajo. La plataforma es instalada de concreto y se deja curar. Después que ya esté lista, se instala el sobresellado sobre la plataforma. Cuando la plataforma ya esté lista, se empieza a instalar la armadura y se traen los rieles y se ponen sobre bloques de madera. Cuando los rieles ya estén listos, se empiezan a juntar con soldadura aluminotérmicas o exotérmicas. Este es un proceso químico de alta temperatura, que se demoran 5 minutos. Después que ya esté lista la soldadura, se empieza a lijar para que quede plano. Después se sostienen los rieles con gatos hidráulicos. Se usan monturas trelleborg específicas para sostener los rieles. Después se instala el resto de la armadura para la losa. Se ajustan los rieles a nivel y a inclinación y después se instala una capa al riel para no rellenar la ranura del perfil que tiene el riel. Aquí podemos ver un detalle de la capa que protege la ranura del riel. Cuando esto ya está todo preparado, se instala el hormigón con camión bomba de concreto con pluma. Se vibra el hormigón y se empieza a terminar. Cuando el hormigón ya esté listo, se cubre con un plástico y se moja de vez en cuando para prevenir las roturas. Después se corta la juntura con sierra eléctrica sin dañar los rieles. Esta juntura es para la expansión y la contracción del hormigón. Fase 25, ya el hormigón está listo, está curado. Y se instala el sellante final para prevenir el ingreso de agua. Desde que abrió el sistema, ha sido todo un éxito con la ciudad, los usuarios y con el crecimiento urbano, la inversión económica alrededor de la vía y, por supuesto, fue de lujo para los Juegos de la Commonwealth del 2018. Han habido más de 50 millones de viajes de pasajeros. El uso del transporte público ha aumentado un 42%. Ha reducido en general la congestión de las calles de la ciudad. En estos momentos
se está haciendo la fase de licitación para la tercera fase, la extensión de la vía desde Broad Beach a Burley Heads. Al mismo tiempo, ya comenzó la fase de planificación para extender la línea hasta el aeropuerto de Gold Coast, que queda en la frontera con New South Wales. Y con esto terminamos la charla. Muchas gracias por asistir. Pasemos a las preguntas. Hola Jaime, bueno, sin duda muy interesante, muchas gracias por todos los detalles entregados. Y sin duda es un desafío bastante grande, sobre todo la parte de los talleres de trenes que en el fondo estaban en un botadero que sin duda no sabíamos qué existía ahí, con qué se podían encontrar al momento de realizar el hincado de los pilotes. Oye, tengo dos preguntas que me gustaría iniciar este proceso de preguntas. Y respecto a lo que comentabas, la primera es, ¿cuáles fueron los principales desafíos en la construcción que pudiesen haber impactado en la programación? Bueno, el desafío más grande fuera del depo de no saber qué es lo que contenía el vertedero era todo lo que es no tener información a lo que existía. Por ejemplo, lo que aquí se llaman las utilidades, los servicios, especialmente en Surface Paradise, que no habían registros de lo que son la infraestructura de agua potable, de agua de lluvia, que se hace difícil cuando uno llega a sitio y tiene en los planos muestran, por ejemplo, 2 servicios nomás. Y después uno entra a tierra, empieza a excavar y se encuentra con 10, 20 servicios. El problema es después que uno tiene que identificar qué es lo que es el servicio, si es que está activo, de dónde empieza, a dónde termina, y se hace mucho más largo el programa. Nosotros tuvimos un desafío con la compañía Telstra, que es una compañía de telecomunicación. Ellos tenían un servicio que lo iban a remover, y lo iban a remover en 6 meses. Y se hizo una reunión con ellos para tratar de acelerar que ellos removieran ese servicio para después nosotros construir la losa para la vía del tren. Y algo pasó y ellos dijeron que no, que la iban a dejar ahí. Entonces eso nos forzó a nosotros de someter el servicio dentro de la losa. Nosotros tuvimos que modificar y la tuvimos que poner dentro del concreto. Entonces son esas cosas que son que no son esperadas y uno tiene que rápidamente encontrar una solución. Es ahí donde es importante tener un equipo de ingeniería que le ayuda a la compañía constructora con las soluciones. Ok, súper claro. Oye, Jaime, y bueno, considerando eso mismo que tú dices, finalmente el trabajo en equipo, que los ingenieros de diseño estén en terreno, ¿cómo crees que se puede asegurar el éxito del proyecto considerando que existen muchas áreas involucradas en el fondo? Hay diferentes interesados en el proyecto y ¿cómo se puede asegurar la calidad y el producto final considerando la envergadura de este proyecto? Claro, una de las cosas más importantes también es saber gestionar el proyecto. Tener las personas adecuadas que gestionan los equipos separados, empezando el equipo en sitio, pero también durante la fase de diseño, los diferentes equipos de disciplina. Y, en fin, la comunicación. Tener la comunicación de si algo cambia en el diseño de una disciplina, que las otras disciplinas sepan qué es lo que está pasando para ir ajustando, cada uno ajustando su diseño para acomodar el diseño final. Perfecto, sin duda que la comunicación es esencial para tener éxito en el proyecto. Muchas gracias, Jaime.
Bueno, muy buenas tardes. Vamos a revisar algunas de las preguntas que nos ha dejado la audiencia. Les recordamos que hemos seleccionado solo algunas de estas preguntas, las que no sean revisadas ahora en vivo con Jaime, las vamos a enviar para que él las pueda responder y hacerle llegar estas respuestas a los distintos participantes. Jaime, Marcos Espinosa nos pregunta, ¿se puede afirmar que el Estado australiano fomenta o incentiva el desarrollo de vías férreas de transporte de pasajeros? ¿Cuál es la política al respecto del transporte de carga? Ok, unas clarificaciones para mí. Los trenes de carga, ¿a qué se refiere eso? Eso es de los bienes, por ejemplo, del carbón, o estamos hablando de la vía pública. No de vía pública. Perdón, Jaime, que interrumpa acá. Sí, no es tren de pasajero, tren de carga se entiende como los trenes Claro. que llevan goods. Viene, ok. Australia ahora está haciendo un proyecto de hacer una línea de carga desde Melbourne hasta Queensland. Es la primera vez que se hace una línea interestatal de esa magnitud. Es un proyecto inmenso. Ha estado en la, en la fase de planificación por más de 10 años. El gobierno, hablando de la política, en fin, es una cosa que, por decirlo de alguna manera, es un juego político. Dependiendo a cuándo vienen las elecciones, y entonces se hace también un análisis de la necesidad de cómo se hace una línea y cómo compite la línea con un sistema de calle. En vez de usar una línea ferrocarril, se hace quizás el modo preferido es un modo de calle. No sé si respondí la pregunta, pero... Sin duda que sí, ahí la podemos también revisar cuando la respondamos por escrito. Sí, no hay problema. Ok, vamos con la siguiente pregunta, es de Gabriela Prado, que nos pregunta, ¿cuáles son las características del hormigón utilizado en cada elemento estructural? El hormigón es un hormigón estructural. Aquí nosotros lo denominamos por la fuerza, por la fuerza de compresión, la resistencia de compresión que tiene el concreto, y la mayor parte de la estructura usa un concreto de 50 megapascals, que es una alta resistencia de compresión. Ok, muchas gracias, Jaime. Seguimos con la siguiente, que nos pregunta, ¿a qué se le llama hormigón magro? El hormigón magro es por ejemplo, el hormigón estructural que tiene 50 megapascals de resistencia de compresión. El hormigón magro es de 5 megapascals, o sea, tiene una baja resistencia de compresión. Es mucho más fácil, es mucho más barato, pero igual forma una plataforma estable como para trabajar. Muchas gracias, Jaime. Seguimos con la pregunta de Antonio Castro, que nos pregunta en cuanto al hincado de los pilotes. ¿Cómo supieron el largo del pilote? ¿Qué sondajes realizaron para detectar el estrato firme donde debía llegar cada pilote? Bueno, en la primera fase del diseño se hacen muestras, se toman muestras geológicas que son perdón, el español no es mi primera lengua. Es un camión que hace un hoyo y toma la tierra, y después esa tierra se toma y se hacen muestras, se hacen
exámenes de resistencia de compresión para saber qué capacidad tiene el material que va adentro. Entonces, esas muestras se toman, por ejemplo, se pueden tomar de 50 metros de separación a 25 metros, dependiendo a lo que necesitamos. El problema con el vertedero era que mientras más muestras se hacían, no iba a derivar lo que contenía el vertedero, pero sí las muestras que se tomaron tenía una plataforma o tenía el nivel de la piedra, de la roca, uniforme, a un nivel estable, a un nivel consistente a través del sitio. Ok, muchas gracias, Jaime. Seguimos con la pregunta de Sebastián Arenas, que nos pregunta: ¿pierde mucha resistencia el pilote a la hora de dejarlo instalado en dos partes, imaginando que se llegara a construir en Chile, que es un país sísmico? Si se hace bien la juntura, no debería. ¿Por qué? Porque la juntura idealmente es una juntura monolítica, que hace el pilote como si el pilote fuera un solo piloto. Ok. Nos preguntan también si solo se utilizó losa para la vía o hay zonas con durmientes. En ese caso, ¿qué durmientes se utilizaron? Cristian, ¿me podría definir qué es lo que es un durmiente? Durmiente es, aquí en Chile se le llama durmiente, Jaime, a es como una viga transversal que va bajo las vías férreas y van distribuidas más o menos cada, no sé, 1 metro, 80 centímetros, distribuyendo la carga de manera uniforme sobre los rieles, o sea, bajo los rieles, en el suelo. Claro. Yep. Bueno, en la fase primera del proyecto solamente se usó losa, aparte de los puentes, como vieron, que usa un sistema diferente. Pero en el segundo, en la segunda fase, sí se instaló ese sistema que normalmente se ocupa cuando no hay interacción con vehículos. En la primera fase, uno de los requerimientos del cliente era el poder manejar por sobre el sistema con vehículos de común y corriente. Ok, continuamos con otra pregunta que nos plantean: ¿qué tan importante es tener en cuenta la velocidad a la cual viaja el tren a la hora del diseño y el cálculo de un proyecto como este? Es importante porque eso define la distancia entre las intersecciones. No se diseñaría un tren que tuviera la capacidad de ir, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora si pasamos por el medio de Surface Paradise, donde las intersecciones son a 100 metros. Nunca el tren va a llegar a esa, no tiene el espacio, no tiene la longitud para llegar a esa velocidad. Ok, vamos a continuar con otras preguntas. Luis Martínez nos pregunta: ¿cómo fue ajustado el sistema de drenaje en la vía? Buena pregunta. El sistema de drenaje dentro de la vía es hecho por un canal que va debajo de los rieles, y el riel, el perfil del riel, la ranura del riel, se le hace un hoyo a lo largo, y por ahí el agua que es acumulada dentro de la losa, o sea, por la superficie de la losa, cae ahí y después cae al canal, y el canal va conectado al sistema de drenaje de la ciudad. Ok, muchas gracias, Jaime. Seguimos con la pregunta de Jesús Soto, y esta es la última pregunta. Jesús nos pregunta:
Buenas tardes. Por lo visto, el proyecto en su mayoría se encontraba sobre un suelo fino y cerca de viviendas y edificaciones. ¿Cómo resolvieron el problema de asentamiento para que los recintos exteriores, para los recintos exteriores al proyecto? Cristian, ¿me podrías ayudar con la pregunta? Sí, claro. Camila, ¿me podrías repetir la pregunta? No hay problema. Jesús plantea que, por lo visto, el proyecto en su mayoría se encontraba sobre suelo fino y cerca de viviendas o edificaciones colindantes, digamos. La pregunta en particular es cómo resolvieron el problema de asentamiento para los recintos que estaban alrededor del proyecto. El asentamiento, Jaime, es cuando una estructura se acomoda en el suelo por no estar bien compactado el suelo. Cuando el suelo no está bien compactado, la estructura se asienta, se acomoda, por lo tanto pierde su posición original. Entonces la pregunta básicamente es cómo pudieron trabajar ese tema si estaban pasando alrededor de viviendas, en el fondo iban por una calle común y corriente. Claro, claro. Voy a traer una foto. Un momento, por favor. Esta. ¿Se ve bien? Se ve bueno, bien. Esto es un poco lo que define el diseño para que no se desplace la losa hacia abajo con el tiempo. Se llega y se define la superficie subrasante y esa tiene una capacidad también de resistencia de compresión y desde ahí se va instalando hacia arriba las diferentes partes del pavimento entero. La subbase, donde sea necesaria, no la vimos en la calle que puse, pero sí en otros lugares esa subbase pasa a ser de hasta 2 metros y es de piedra grande y después se va reduciendo el tamaño de la piedra para que quede una plataforma estable. Ahora, ese mismo problema se puede ver cuando uno importa tierra granular. Por ejemplo, a los fines de los puentes, o al fin del puente de Smith Strait, todo eso fue elevado. Todo eso fue elevado con murallas de contención y con tierra encima. Entonces, lo que pasa es en el diseño nosotros consideramos un desplazamiento, un movimiento hacia abajo de 15 milímetros, más o menos 15 milímetros. Y los ajustes a 10 metros de cada lado de esa juntura, donde se pasa a ser de puente con viga y pasa a ser una estructura de muralla de contención, esos ajustes son diseñados para después dejar que se mueva la estructura o la subbase, y después se hace un ajuste para que la alineación a la geometría vertical sea aceptable para el riel. Muchas gracias, Jaime. Bueno, con esta respuesta damos por concluida la charla. Agradecemos la exposición de Jaime, quien nos entregó una valiosa experiencia en la construcción de obras de infraestructura que sin duda complementa la formación académica de nuestros estudiantes, quienes serán futuros profesionales asumiendo posiciones de liderazgo en diferentes tipos de empresas a lo largo de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Jaime por su presentación y a todos quienes se conectaron a esta charla. Les recordamos que esta y otras charlas quedan disponibles en el canal de YouTube de DuoQC sede Puente Alto. Muy buenas tardes.